3, 2, 1. Muy buenos días, es un placer saludarlos. Yo soy Elmer Tovar, el editor del diario de Economía y Negocios Portafolio de casa editorial El Tiempo. Hoy estamos abriendo este webinar con un tema muy importante y es aquel que nos lleva a la posibilidad de que los colombianos hagamos inversiones en los Estados Unidos, bien sea para, como su mismo nombre lo dice, como inversión, como posibilidades de vivir en ese país y también como negocio, como una posibilidad de obtener una rentabilidad bien interesante que nos van a explicar hoy personas que son altamente conocedoras del tema. Estamos entonces con Q Capital, con los directivos de este banco internacional dedicado al otorgamiento de este banco de los Estados Unidos, dedicado al otorgamiento de créditos para clientes internacionales, especialmente que tengan que ver con inversión hipotecaria, pero hay crédito para muchas otras cosas más, siempre y cuando estén relacionadas con este tema. Entonces, vamos al grano. Me acompañan Mauricio Hernández, presidente de Q Capital Group, también Andrew Cuevas, presidente de la firma Cuevas García y Torres, y también Andrés Rivera, gerente de Q Capital en Colombia, al igual que Silvia Barreto de Q Capital en Colombia. Vamos a iniciar entonces con ustedes y agradecer precisamente a todas las personas que se están en estos momentos uniendo al canal de YouTube del Tiempo para que nuestras audiencias escuchen exactamente cuáles son estas posibilidades que tiene Colombia o los colombianos de hacer esa inversión, una inversión en los Estados Unidos, especialmente en materia de inmuebles y específicamente en la zona de la Florida. Saludo entonces a Mauricio, el presidente de Q Capital Group, para que nos cuente un poquito, Mauricio, por favor, así muy resumidamente, cuáles son exactamente esos servicios que presta la compañía desde los Estados Unidos para, en este caso, los colombianos. Claro que sí, Enmer, con los buenos días. Soy colombiano viviendo en Miami desde el año 96. Fundé una empresa, como lo dices, en el estado de la Florida, Texas, Colorado y Nueva York. Estamos especializados a estructurar y cerrar créditos hipotecarios para clientes internacionales. Tenemos, digamos, asociados en Bogotá, en Colombia, en la Ciudad de México y en la Ciudad de Buenos Aires. Y como lo dice, hacemos todo tipo de créditos hipotecarios residenciales o comerciales. Entonces, un poquito el mensaje nuestro por año viene siendo es el diversificar en dólares, el poder invertir en este magnífico país. Nosotros hemos originado más de 2 billones de dólares, más de 1.600 transacciones en los últimos años a clientes internacionales y obviamente a muchos colombianos. Entonces es un poco lo que nosotros hacemos, entendemos la cultura colombiana, la cultura del país que sea y la traemos al sistema americano y ayudamos a diversificar como lo hacen las grandes riquezas de los Estados Unidos con el dinero de bancos americanos. Muy bien, gracias Mauricio. Andrew, hay una cosa muy importante y es el tema jurídico. Y yo creo que durante el transcurso de esta conversación, que va a durar aproximadamente 1 hora, pues vamos a tocar varios temas y muchas preguntas de nuestras audiencias. Y es el tema jurídico. Cuéntanos un poco cuál es el papel que juega la firma de abogados de la cual usted es el presidente. Bueno, nuestra firma se llama Cuevas García y Torres, establecido en el año 95, y hace más de 20 años, desde el año 98, que estoy viajando constantemente a Colombia, presentando charlas sobre temas de inmigración, impuestos y asuntos comerciales. Nuestra firma provee 3 áreas de ley, lo que es el parte inmigración enfocado en lo que es la parte comercial. Nosotros representamos muchos inversionistas, compañías multinacionales, artistas en sus procesos de inmigración aquí en los Estados Unidos. La segunda área de ley que manejamos nosotros es la ley inmobiliaria, lo cual incluye transacciones, la compra y venta de viviendas, de hoteles, de terrenos, y también litigios complejos en lo que es esa área inmobiliaria, defectos de construcción,
desalojos, remates, representando a nuestros clientes en protegiendo sus inmuebles. Y la tercera área de ley, porque no somos toderos, manejamos 3 áreas de ley, es la ley comercial y protección de patrimonio, lo cual es representando a nuestros clientes en sus asuntos comerciales, formación de contratos, litigios complejos y también protegiendo los activos de los inversionistas que representamos en Florida. Claro, allí también ustedes manejan el tema de las visas. Sí, cuando yo digo emigración para empresarios, es todas las diferentes visas de negocio, o sea, visas que resultan en la residencia permanente o visas que solamente para empresarios venir aquí temporalmente para trabajar y manejar sus asuntos en los Estados Unidos. Perfecto. Entonces, vamos con Andrés. Andrés, que es digamos, el gerente de Q Capital en Colombia. Andrés Rivera. Mira, Andrés, una de las cosas es que la gente quiere saber un poco cómo contactarlos a ustedes, que ustedes son definitivamente, creo que el puente para iniciar un proceso de esta naturaleza. Cuéntenos un poco cuál es la función que ustedes desempeñan como sede en Colombia, en Bogotá. Gracias, Edmer. Básicamente, te cuento, nosotros como Q Capital somos la única firma que tiene presencia en Colombia. Nosotros estamos acá en Bogotá, yo personalmente estoy acá en Bogotá con Silvia, y nosotros hacemos básicamente estos seminarios viajando por todo Colombia. Vamos a Medellín, Barranquilla, Villavicencio, a todas las ciudades, Bucaramanga. Entonces, el cliente cuando quiere aplicar al préstamo por la inversión que está haciendo en Estados Unidos, nosotros lo llevamos o lo acompañamos desde el principio hasta el momento que escritura su casa. En este momento, pues nos toca trabajar en este sentido en Zoom, pero una vez que nos normalicemos un poquito, pues ya podemos conocernos, pero tenemos presencia acá local. Tenemos las oficinas ubicadas en la 104 con 41 acá en la ciudad de Bogotá. Silvia, en el caso de, buenos días, y en el caso de digamos, la atención a otras ciudades distintas a Bogotá, ustedes hacen, lo pueden hacer sin ningún inconveniente, es decir, cómo trabajan el interés o cómo capturan precisamente ese interés que tienen colombianos que no viven en Bogotá y sino en otras ciudades. ¿Cuál es la labor que realizan en esta materia? Hola, Edmer. Sí, pues básicamente, como decía Andrés, nosotros estamos en presencia en todo Colombia. Viajamos y hacemos muchas conferencias. Ahorita, pues por esta situación, tenemos disponibles los teléfonos que vamos a dejar en el chat y el correo. Nosotros lo que hacemos es que cada caso de cada persona lo analizamos, lo precalificamos y podemos darle, de acuerdo a sus ingresos y a su necesidad, pues una atención personalizada a cada uno. Estamos acá en Colombia, los podemos atender, pues digamos que de acuerdo a lo que, como digo, a lo que cada uno necesite. Claro. Mauricio, volvemos entonces con usted y es para lo siguiente. Mucha gente se estará preguntando ¿y qué hacemos hablando de un tema de inversiones en un momento en que vivimos una crisis muy compleja? Pues la verdad es que yo les tengo que decir como persona que conoce el tema económico también, pues es que cuando estamos en las crisis es que hay a veces las mayores oportunidades. Es más, la idea es convertir las crisis en oportunidades. Pero Mauricio, si en estos momentos alguien, cuando estamos en la cuarentena por la pandemia del coronavirus y está cerrados muchos, digamos, por lo menos lo que es la movilidad para la posibilidad de que la gente viaje a Estados Unidos o de Estados Unidos se regrese a Colombia, ¿es posible hacer los bancos de los Estados Unidos, y en este caso Q Capital, está operando sin ningún problema? ¿Cómo está la situación? Mira, muy buena pregunta. Hoy no hay excusa para no invertir en los Estados Unidos. No, a raíz de lo que pasó con la pandemia, los bancos en Estados Unidos, la empresa como la nuestra, se acostumbró precisamente a trabajar de esta manera. Con alianzas como lo tenemos con la firma de abogados de Andrew Cuevas, podemos hacer lo que se llaman cierres remotos. Entonces, hoy no hay excusa el no poder invertir en los Estados Unidos. Podemos precalificarlos desde Miami, desde Colombia, desde donde quieran. No tiene costo alguno en la precalificación. Pueden comprar propiedades
residenciales o comerciales o algún negocio desde, digamos, desde Colombia, no tienen que viajar. Y para el desembolso de la hipoteca, la firma de los documentos, digamos, de la hipoteca, se les hace llegar a Colombia por correo electrónico. Lo único que necesitan es tener acceso al notario público, digamos, en Colombia, que en cualquier ciudad de Colombia hay notarios. Firman, igual como hicieran una transacción en Colombia, firman delante del notario, que es el que testifica la persona que está firmando, y nos hacen llegar los documentos acá. DHL, Federal Express están trabajando, entonces nosotros ya hemos hecho cierres en Colombia y ya hemos podido hacer desembolsos acá y la gente no tiene ni que viajar, no tiene que estar acá presente para absolutamente nada. Claro, y en ese sentido, Andrew, ayúdenos a contarnos un poquito, porque uno de los temas a los que la gente, digamos, coloquialmente más pereza le tiene es a los temas jurídicos, a toda esa tramitología jurídica. ¿Es muy complejo este proceso o es un proceso que, digamos, no tiene la complejidad que a veces uno tiene o que piensa que es? Pues cada proceso sí tiene sus requisitos, ¿no? Y me imagino que va a ser complejo para alguien aplicar por una visa sin contratar a alguien con conocimiento, ¿no? Para nosotros, por ejemplo, que lo estamos manejando 20 y pico años, ya es algo bastante sencillo, porque hemos hecho tantas veces para colombianos y personas de otros países. Entonces, para el empresario, formar una compañía es un proceso sencillo. Para el empresario, obtener una visa para manejar una compañía afiliada, una compañía recientemente establecida en los Estados Unidos, es bastante sencillo. Además, la economía americana depende de la inversión del extranjero. ¿No? Nuestras puertas están más abiertas. Las puertas están abiertas para recibir empresarios que van a beneficiar la economía americana con sus negocios. Claro, muy importante es que hagamos lo siguiente. Vamos a tomar el ejemplo de si un colombiano en estos momentos está pensando en hacer una inversión en los Estados Unidos y podría decir uno, bueno, yo tiene un apartamento que le vale en Colombia unos 600 millones de pesos, tipo de apartamento clase media. La verdad es que esos más o menos los costos, uno podría mirarlo como un término medio. Y entonces, Andrés, ¿cuál sería ese primer paso que tiene que dar con ustedes, que son los representantes del Q Capital Global en Colombia? ¿Cuál es ese primer paso que debe dar esa persona? Y vamos así descifrando un poco como los pasos hasta llegar al final, que ya es adquirir la propiedad, tener la posesión y decidir qué se va a hacer con ella por parte del comprador. Mira, básicamente el primer paso que yo siempre le digo a las personas que quieren invertir en los Estados Unidos, antes de que miren la propiedad, es que primero se preaprueben, que les hagamos una preaprobación para que ellos vean la capacidad de endeudamiento que tienen para poder comprar un inmueble. Lo primero que yo les pido es sencillamente una carta de un contador o de un empleador para yo determinar qué hacen, cuánto ganan y cuáles son sus ingresos. Y que me muestren con un par de extractos dónde está el dinero para esa inversión. Con esos extractos, cuando yo determino qué dinero tienen para la inversión, en 72 horas les preaprobamos un crédito y les decimos, Edmer, usted tiene una capacidad de endeudamiento hasta $150,000 o $200,000. Con eso tú ya sabes que puedes comprar una casa o puedes comprar un apartamento y ya determinas el valor. Ahí sí sales a buscar el bien inmueble. Eso es lo primero que uno tiene que hacer antes de ir a mirar las casas y mirar las cosas. Primero, que el banco te preapruebe y te explique a ti cuánto dinero puedes tú tener para el apalancamiento de la inversión. Silvia, esa preaprobación se hace en Bogotá, se hace directamente con ustedes, o sea, pues digamos, yendo a la oficina con ustedes y ustedes le prestan la asesoría precisamente para cumplir ese primer paso. Y si en Estados Unidos se requiere inicialmente por parte de los bancos una cuota inicial, eso creo que lo deben estar preguntando quienes nos están escuchando. Sí, claro que sí. Entonces, respondiendo a tu primera pregunta, sí, la preaprobación la hacemos desde Bogotá. Nos pueden hacer llegar los documentos. Ahorita puede ser por email y estudiamos la solicitud para saber, como dijo Andrés, cuál es su capacidad de endeudamiento. ¿Cierto? Por otro lado, pues están los mínimos de inversión. En este momento, los bancos están prestando hasta el 60-65% en algunos casos del valor
del avalúo de la propiedad. Es decir, la propiedad hay que hacerle un avalúo y sobre ese avalúo, que lo hacen tasadores oficiales del banco, se presta ese monto. Entonces, básicamente, eso está para propiedades familiares, o sea, casas, condominios. Ya para un tema comercial, ya estamos hablando de valores como 50% del valor de la propiedad, pero todo depende. Mauricio, este tipo de, digamos, de procesos, ¿qué es lo aconsejable? Ya nos acaba de decir Andrés que lo primero es buscar el preaprobado, pero el paso siguiente es conseguir el bien. Se puede haber muchas formas, que la persona tenga un familiar en los Estados Unidos o un amigo que le diga, oye, hay una buena oportunidad de comprar un bien acá y ya lo está identificado. ¿Qué pasa si la persona no tiene identificado el bien? Ustedes como empresa trabajan o ayudan también precisamente en conectarlo con una posibilidad de llevarlo a la identificación del bien que le gustaría comprar y qué opciones hay en ese tema de la inversión. Claro que sí, nosotros no vendemos finca raíz, nosotros hacemos créditos hipotecarios, entonces lo que sí tenemos es alianzas con agentes inmobiliarios especializados en clientes internacionales. Hago la aclaración porque cada uno tiene su especialidad. No todo el mundo, por el hecho de tener una licencia en los Estados Unidos o no tener la licencia, a veces no es necesario tener licencia cuando se hace una compra de una propiedad que no es usada, es nueva. Entonces, es contactar a la persona, digamos, experta en el tipo de bien, sea en propiedades residenciales o comerciales. Tenemos muchas alianzas en las cuales podemos nosotros conectarlos con estas empresas que les van a mostrar propiedades residenciales o comerciales en la ciudad que sea en Miami, en Orlando, en Nueva York, en Houston, donde sea. Tenemos las alianzas por años, como llevamos tanto tiempo haciendo esto, tenemos muchas alianzas para hacer dicha asesoramiento. Claro, tengo entendido que hay unas posibilidades de invertir no solamente comprando el bien inmueble, sino a la vez hay otro mecanismo. ¿Nos quiere explicar de cuál es ese mecanismo? Si yo tengo, por decir, 200 millones de pesos, o bueno, digamos, hablemoslo en dólares, el equivalente a $100,000, $200,000, ¿qué puede pasar? ¿En qué puedo invertir si no quiero comprar un bien, por ejemplo? ¿Un inmueble? Sí, claro, nosotros tenemos, como estamos licenciados como un banco en los Estados Unidos, entonces tenemos el permiso, digamos, y las licencias que otorgan los estados para empresas como las nuestras en hacer créditos con el dinero de los bancos americanos o con inversionistas. Existe un programa que se llama Portafolio Lending en los Estados Unidos, ¿ok? En el cual la persona en Colombia puede ser el banco. Entonces, esta persona puede ser el banco, hipotecamos a alguien en primera posición, máximo 50-55% del valor de la propiedad, ¿ok? Entonces, esta persona también puede ser el banco y en vez de tener un inmueble con una hipoteca, también pueden ser el inversionista o el banco. Andrés puede entrar de pronto un poquito más en detalle, que es el que está manejando eso puntualmente allá, pero es una opción excelente para tener un retorno diferente. Andrés, ayúdenos entonces, por favor, para complementar la respuesta en el sentido, la gente ya se estará preguntando, ¿cómo así que yo puedo ser un banco? Yo lo entiendo en el sentido de que mi plata lo que hacen es que la reciben, no sé quién la recibirá, si la oficina ya nos lo explicará, y esa plata se la prestan a otro que vaya a comprar un bien inmueble. Eso es más o menos así y yo tengo una rentabilidad. Sí, ven, te pongo un poquito en contexto. Cuando tú vas a pedir prestado en Estados Unidos, hay diferentes bancos. Tú puedes conseguir préstamos regulares o préstamos privados. Los préstamos regulares son los que dan cualquier banco a tasas del 4, 4,5. Hay otros que son los préstamos privados. Esos préstamos privados, ¿quiénes son? ¿Qué personas los toman? Las personas que no cumplen con los requisitos que necesitan los bancos regulares.
O te voy a dar un ejemplo fácil. Cuando tú vas a comprar una inversión de oportunidad, tú necesitas el dinero rápidamente porque si no te quedas sin la oportunidad. Los bancos regulares se toman más o menos unos 45, 60 días en el desembolso final. ¿Qué sucede si la oportunidad que tú estás comprando no te van a esperar los 60 días? Necesitas dinero rápido. Estos préstamos privados se demoran entre una semana a 2 semanas en que te hagan el desembolso. Entonces, ¿qué sucede? Estas personas necesitan, los que van a comprar necesitan unos préstamos privados. Nosotros sencillamente lo que hacemos es que conseguimos inversionistas, como por ejemplo el señor Edmer. Tú nos pones un dinero, no se los das a Q Capital, lo pones en una fiduciaria que llamamos acá en Colombia, se hace todo el proceso de un crédito normal y en el momento que ya tenemos la persona que necesita rápidamente ese dinero para adquirir la oportunidad, sencillamente es tu dinero el que va a prestársele a esa persona. Claro. La garantía sencilla para ti es una garantía hipotecaria de un inmueble que está endosado, la garantía a nombre de la persona que pone la inversión. Ok, listo. O sea, sus recursos, los recursos míos están garantizados, respaldados por la hipoteca. Es decir, que si el señor no responde, pues yo tengo la posibilidad de recuperar mi inversión con ese bien que me han dejado hipotecado, ¿cierto? Correcto, 100%, así es. Bueno, Andrew, una cosa que ya deben estar también, digamos, planteándose nuestros oyentes, y es que se necesita siempre tramitar una visa, ¿es obligación para poder hacer una inversión en los Estados Unidos? No, como yo digo, su dinero es siempre bienvenido a los Estados Unidos. No es una obligación de tener una visa para poder invertir en los Estados Unidos. Obviamente es una ventaja, ¿no? Uno puede ir para ver de lo que están comprando, a conocer los profesionales que van a contratar en los Estados Unidos para manejar su inversión, pero no es un requisito. Además, mucha gente lo hacen como lo estamos haciendo hoy con vía Zoom y viendo fotos y videos, porque el mundo se ha cambiado un poco. Sí, claro. La visa, por ejemplo, de turismo, ¿le serviría simplemente sin ningún problema para ir a visitar su bien y tal cosa? ¿Cuándo debe sacar ya cuándo, digamos, sería necesario obtener una visa de negocios? Cuando ya, digamos, porque la de turismo, pues es la normal, que casi la mayoría de las personas que podemos ir a los Estados Unidos, pues la tenemos. Pero si se quisiera sacar una de negocios, ¿qué tipo de visa es y qué tantos trámites? Si es muy complicado, ¿qué hay que hacer? Pues, con la visa de turismo, uno tiene que pensar cuál es su derecho. Su derecho es pedir permiso a entrar a los Estados Unidos. No hay garantía que uno puede entrar con visa turista. Obviamente los colombianos tienen buena historia y siempre cuando se presentan al aeropuerto casi nunca dan problemas entrando a los Estados Unidos. Como ejemplo, yo no tengo el derecho a entrar a tu lindo país, a Colombia. Tengo el derecho a pedir permiso a entrar. Entonces, pero ya cuando alguien tiene una de estas visas de negocios, ya tiene el derecho a entrar a los Estados Unidos para manejar sus asuntos. Y ahora, hay varias visas. Hay visas de habilidad extraordinaria, lo cual mucha gente califica mostrando que son personas reconocidas en su país de origen y van a transferir su conocimiento a los Estados Unidos. Lo que usan muchos empresarios colombianos y de otros países es la visa L1, la visa transferencia de gerente, lo cual no requiere inversión en los Estados Unidos. Solamente tiene que mostrar la intención de abrir una compañía afiliada de su compañía colombiana, abrir una afiliada en USA. Y cuando yo digo afiliada, no tiene que ser el mismo negocio, puede ser cualquier otro negocio. Afiliación es más relacionado a lo que es la composición accionaria. Entonces, alguien que tiene una fábrica de calzados en Colombia puede abrir una pizzería, exagerando mi punto, en los Estados Unidos y transferir para manejar su negocio en los Estados Unidos. Y la ventaja de la visa L1, si la compañía americana tiene éxito y está creando empleo, la L1 llega a la residencia permanente, lo cual es algo que interesa a mucha gente. Otra visa que usan muchos colombianos es la visa E2 de inversionista. Y hay mucha mala información sobre la visa E2. No hay mínimo de inversión. Yo he visto avisos en periódicos diciendo invierten 200, 300 o $300,000 en una compañía y logran
su visa. No hay tal mínimo. Hemos logrado visa inversionistas, empresarios colombianos comprando, estableciendo pequeños negocios en USA con inversiones de 60, 80 mil dólares. Entonces, lo que es las opciones para visas, hay varias. Y obviamente me falta mucho para explicar. Así es. Bueno, vamos retomando el tema de la persona que en Colombia quiere irse para, hacer una inversión en los Estados Unidos. Y ya hemos visto pues que cuáles son los primeros pasos, nos los han explicado tanto Andrés como Mauricio y Andrew en la parte jurídica. Silvia, yo le quiero preguntar una cosa y es sobre si todo sale bien en este proceso de este colombiano que quiere hacer una inversión en los Estados Unidos, en términos normales, que no haya ningún conflicto en mitad de camino, una demora por cuestiones externas o cualquier otra cosa, ¿cuánto tiempo puede tomarse un proceso de estos? Sí, desde el momento en que tengamos toda la documentación lista, entre 45 a 60 días podemos tener la aprobación de un préstamo. O sea, ya a los 2 meses máximo una persona en condiciones normales puede ya tener una propiedad en los Estados Unidos en la que podría ir a vivir o ir a ponerla en renta o hacer lo que quiera con ella. Exactamente. A los 2 meses después de empezar el proceso, si todo sale bien, puede estar ya disfrutando de su propiedad. Sí, ese primer paso de la aprobación, Silvia, primero de la preaprobación, ¿cuánto tiempo se toma, más o menos? De 24 a 48 horas. ¿No más? ¿Todo? No más. Ese es un proceso que se puede hacer virtual totalmente, ¿cierto? Totalmente, sí, señor. Por eso te decía que desde que nos hagan llegar la documentación que Andrés mencionó, o sea, la carta del contador, los extractos, una información muy básica, nosotros estamos en capacidad de poder analizar la capacidad de endeudamiento de este cliente, poder saber hasta dónde pueden llegar los bancos a prestarle de acuerdo a la propiedad que quiere comprar. Claro, Mauricio, la otra pregunta es sobre el tema de los impuestos. Una persona que invierta, esa misma persona de la que estamos hablando, que invierta en los Estados Unidos, tiene que hacer una doble tributación, pagar en Estados Unidos por su inversión que ha hecho allá y adicionalmente en Colombia al declarar el bien como de su propiedad, ¿o cómo opera esta situación aquí, en ese caso? A ver, precisamente una de las cosas bonitas del estado de la Florida es que es el estado en que menos impuestos se pagan. Por eso mucha gente del norte o de Nueva York, de Boston, se están viniendo a radicar acá, porque es donde, en el buen sentido de la palabra, es un paraíso fiscal dentro de los Estados Unidos. Es donde menos impuestos se pagan, ¿ok? El que tenga inversiones inmobiliarias acá, con créditos hipotecarios, y tenga que pagar impuestos, debe cambiar de contador, porque es la manera más fácil de no pagar impuestos. Entonces, los impuestos obviamente depende del tipo de corporación o de empresa que cree en los Estados Unidos. Nosotros no somos contadores. Hay varios factores, pero la gran mayoría, digamos, es la manera en que nosotros hacemos inversiones también acá y es la manera de dejar de pagar impuestos, porque hay depreciación de la propiedad, hay muchas cosas que puedes deducir que al final del ejercicio en papel no da ganancia. Claro. No existe el tema de doble tributación, es un tema normalmente si tienes ganancia aquí, supuestamente la tendrías que reportar en Colombia porque radicas en Colombia y donde tú haces tu declaración de impuestos es en Colombia. Entonces, eso ya es, digamos, un poco entrar más en detalle. Pero complementando, para poder hacer una inversión en Estados Unidos, hoy no tienes que tener visa ni de turismo para invertir acá. Hoy no tienes que tener una cuenta bancaria para invertir acá. Entonces, siempre decimos, no hay excusa. Parte del trámite es hacer la apertura de una cuenta bancaria. Si no se tiene visa, digamos, de turismo, entonces lo que es una propiedad netamente de inversión y buscamos los planes que se acomoden a alguien que no tenga visa de turismo para ir a los Estados Unidos. Entonces, yo diría que el método más fácil de tener ganancia en dólares y pagar los menos impuestos posibles es o siendo el banco
o comprando propiedades en los Estados Unidos. Claro. Andrés, para seguir con el tema un poco de lo que le cuesta y todo este tema impositivo del que ya hemos venido revisando, en este caso, si la persona compra el bien, lo pone en renta en Estados Unidos, en la Florida, es decir, en arrendamiento, ¿cómo es ese proceso de poder traer mensualmente esos recursos que le generan precisamente la renta? ¿Eso es posible? Digamos, ¿es fácil? ¿No tiene unos descuentos muy grandes de parte de las autoridades colombianas? ¿Cómo es ese proceso? No, pues básicamente, esos son casos ya muy puntuales, cada uno tendría que hablar con su tributario, pero caso particular, las personas normalmente rentan la unidad, se les deposita en su cuenta bancaria en los Estados Unidos, en el banco que ellos tengan abierta la cuenta, y acá tienen dos formas de sacarlo. Lo pueden sacar vía cajero automático, saca su plata, sencillamente se la monetizan a la TRM y unos costos pequeños que cobra el cajero. O segundo, puede venderle las transferencias a una persona que necesite dólares y acá te dan los pesos. Claro, y es un proceso que se haría mensualmente, sin problema. Claro, o tercera forma, le dices a tu banco en Estados Unidos, sencillamente te moneticen en pesos y te manden una transferencia del Bank of America, por darte un ejemplo, a Bancolombia. Te llega acá la plata y tú vas a Bancolombia y la retiras. Claro. Andrew, una cosa también clave es el tema de la protección de la inversión, el tema de los seguros, cómo, digamos, el aseguramiento, ¿qué le garantiza a un inversionista que efectivamente tiene un mecanismo de proteger esa inversión que está haciendo, en este caso, en la Florida, en los Estados Unidos? Protección e inversión. Hay varias maneras. Estructuras corporativas. Primero, cuando uno invierte en los Estados Unidos, aquí no tributamos sobre su capital. Yo sé que en otros países, como en Colombia, hay un impuesto sobre su riqueza. Aquí no tributamos sobre lo que ustedes invierten en los Estados Unidos, solamente lo que genera esa inversión, la renta que genera esa inversión. Para proteger su patrimonio, primero miramos estructuras corporativas. Por ejemplo, en Florida, podemos formar un LLC, que se llama en inglés un Limited Liability Company, lo cual sería la dueña del inmueble o del activo que compran. Lo que es interesante usando estas estructuras corporativas es que no hay impuestos nivel corporativo. La compañía reconoce sus ingresos y egresos sobre la actividad comercial y al final del año la compañía hace un reporte declarando 0 en impuestos, porque ese impuesto pasa al dueño en su declaración personal. Y como estaba diciendo Mauricio Ordóñez antes, que Florida es uno de los 7 estados, de los 50 estados, lo cual es un paraíso fiscal. Aquí en Florida no pagamos impuestos nivel estatal sobre nuestros ingresos personales. Solamente tenemos que pagar impuestos a nivel federal, lo cual los impuestos hoy en día son mucho más bajos que en otros países, incluso Colombia, que sabemos el tema de los impuestos en Colombia. Para proteger el patrimonio, podemos usar compañías de Delaware, lo cual sería la dueña de la compañía Florida, lo cual sería la dueña de su actividad comercial o su pasivo. Y también lo que estamos haciendo ahora, para muchos inversionistas sofisticados, estamos estableciendo fideicomisos. En inglés se llama trust. Puede ser fideicomiso revocable o fideicomisos irrevocables. Y cada estructura de protección de su patrimonio tiene sus ventajas y desventajas, pero sí hay mucha manera para proteger sus activos, sea de litigio, del impuesto de sucesión, lo cual es el único momento que uno paga impuestos sobre sus capitales cuando mueren. Pero nosotros como americanos tenemos una exención sobre lo primero, yo creo que es como $12.5 millones de activos. Extranjeros que invierten tienen un límite más bajo, pero entonces miramos cuál estructura corporativa o fideicomiso quieren usar para proteger el patrimonio. Sí, hay una pregunta aquí de uno de las personas que están conectadas con nosotros en estos momentos en nuestro canal de YouTube, canal El Tiempo de YouTube, y es Jorge Ramírez, y él nos dice que si es posible
o un banco de los Estados Unidos o el banco, en este caso Q Capital, admite que se le entregue en hipoteca un bien en Colombia. Es decir, para yo comprar, dentro del crédito que me van a otorgar, yo puedo hipotecar mi bien en Colombia a ellos. ¿Eso es posible? Mauricio sería la persona que nos responde. No es posible. Lo que se puede hacer es tratar de conseguir a un cliente que tenga una propiedad acá, que le reciba la propiedad en Colombia. Eso puede ser parte de la cuota inicial de la compra acá, sí se puede hacer. Se tiene que documentar muy bien, se tiene que mandar a traducir todo en inglés, obviamente, el contrato de compra y venta, la escritura, toca hacer un avalúo, mandarlo a traducir en inglés. Sí lo hemos hecho, se puede hacer, pero no es hipotecando la propiedad allá, siempre la propiedad tiene que estar en los Estados Unidos, pero puede ser parte de la cuota inicial. No es algo muy común, lo hemos hecho, pero sería la manera de hacerlo. Y es lógico, Mauricio, si puedo decir algo, es lógico que el banco no quiere usar una propiedad en Colombia como un avalúo porque es el proceso legal. El banco, si alguien incumple con su hipoteca, quiere hacer un proceso legal localmente y esos procesos son muy eficientes. Y por la razón que los procesos legales son muy eficientes, las tasas de intereses son muy bajos. Mauricio, ¿cuáles son las tasas de interés ahora? Hemos hablado de las tasas. Las tasas de interés empiezan desde el 3,5% anual. No importa la edad. Aquí puedes tener 80 años y te van a hacer un crédito a 30 años. Aquí en los Estados Unidos no existe, yo lo llamo un ahorro, no existe el seguro de vida que existe cuando sacas una hipoteca en Colombia. En Colombia, entre más te acerques, si no me equivoco, a los 65 años, te van matando prácticamente. Entonces, si es algo así, aquí no, aquí tú puedes tener la edad que sea, puedes ser un empresario o tener pensión, retirado y puedes comprar una propiedad y te van a otorgar una hipoteca, no importa la edad que tengas. Claro, entonces, las tasas empiezan desde el 3,5. Exacto, ¿no? Y las tasas de interés en Colombia para crédito hipotecario están alrededor del 14, 15, 10, hasta 17% o incluso más, todo dependiendo del plazo y de el monto también del que se vaya hecho la solicitud. Aquí incluso la cuota inicial es 30%. Silvia, quería preguntarle sobre esto. Si uno llega a la oficina, ve precisamente esta situación de los requisitos. ¿Qué es lo que, digamos, cuál es el requisito que le causa más complicación a los colombianos para poder cumplir con la posibilidad de que le otorguen un crédito en los Estados Unidos de acuerdo con la experiencia que ustedes tienen en este tema? Bueno, pues yo te quiero decir que todos los requisitos son muy sencillos, la verdad. Sí. Digamos que lo más importante es una carta de un contador o una carta de un empleador que certifique los ingresos mensuales que uno tiene a la fecha y que ha tenido durante los años pasados, ¿cierto? Extractos donde tenga el dinero para la inversión, cualquier tipo de producto financiero, cuentas de ahorro, cuentas corrientes, CDTs, cualquier producto que muestre el dinero, o sea, que sea dinero a la vista, ¿cierto? Digamos que esa es la parte más complicada y ahí en adelante vamos a necesitar unas referencias bancarias que nos muestren un buen manejo de las cuentas donde han tenido, digamos, que productos acá en Colombia, ¿cierto? Una certificación de que vive en Colombia, son un recibo de luz, agua, teléfono, algo que permita saber que está viviendo en Colombia, ¿cierto? Y de ahí en adelante, pues, es muy sencillo el contrato de compra-venta, cómo pagó la propiedad, pero en todo este proceso lo más importante que ellos deben saber es que nosotros los vamos acompañando, les vamos diciendo cómo debe hacerlo, cada caso, como te decía, es un mundo aparte, cada cliente tiene sus son las temas, ganas, entonces, Silvita, son las ganas. Yo lo que diría es, los bancos americanos es increíble. Prefieren a veces hacerle un crédito a un cliente colombiano que a nosotros como residentes o ciudadanos americanos. Y es como de pronto lo que le toca a Andy un poquito. Los bancos aquí no se quieren quedar con las propiedades, los bancos quieren colectar sus intereses. Entonces,
es lo bonito de este país. La Reserva Federal Americana, cuando baja las tasas de interés, las baja también para los clientes internacionales. Cuando yo compro una propiedad, yo ciudadano americano, compro una propiedad de inversión, un colombiano tiene la misma tasa de interés que yo. Entonces, Claro. ¿cuál es la diferencia? Que pronto el colombiano entra con un poquito más de cuota inicial, es una inversión más segura, llamémoslo así, y el reposeer el día de mañana dicha inversión es más rápido que reposeérmela a mí como ciudadano americano. Entonces, Claro. el proceso legal es más sencillo. Entonces, las estadísticas de nuestras empresas y de los bancos americanos dice que el cliente colombiano o el cliente internacional generalmente paga muy bien y es educado financieramente. Un cliente colombiano o de nuevo internacional, antes de dejar de pagar, va a hacer algo, va a solucionar, va a tratar de vender, va a llamar al banco, no se va a esconder. En cambio, aquí a veces nosotros tenemos beneficios y dejamos de pagar. Entonces, eso es lo bonito de este país. Si compran de nuevo una propiedad de inversión acá, tienen acceso a las mismas tasas de interés que nosotros. Claro. Ya voy a hacerle una pregunta adicional a Mauricio y ya voy con Andrés, que tengo también otra en la cabeza antes de que se me olviden, se me pase. Y es lo siguiente, es común en los Estados Unidos que los ciudadanos compren los bienes, pero más bien a través del mecanismo, incluso mucho del mecanismo por leasing. Esa es otra posibilidad de que el colombiano adquiera un bien para rentarlo a través de leasing, o la figura puede ser cualquiera, no hay ningún inconveniente. No, aquí no, aquí existe el sistema hipotecario en los Estados Unidos, eso se llama el sistema francés. Aquí no existe la figura ya como el leasing. Aquí hay prácticamente un solo sistema hipotecario y digamos, en el argot latinoamericano es el sistema francés. ¿Cuál es la diferencia, digamos, qué puede haber acá? Hay programas, digamos, a 15 años, a 30 años, con tasas de interés a 3 años, a 5, a 7, a 10. Hay alternativas de créditos hipotecarios, pero al final es el mismo sistema, que es el sistema francés. No es como el leasing que hay allá. Claro, bueno, entonces aquí en este caso sí se requiere ser propietario de manera directa. Aquí vas a ser propietario, en la Florida eres propietario, hay otros estados, California aplica de otra manera, pero en la Florida tú eres el dueño de la escritura de la propiedad, no el banco. El banco te tiene una hipoteca, Andy lo podrá explicar mejor que yo, pero tú eres el dueño de la propiedad. ¿Sí es así, no, Andy? Sí, cuando Mauro dice que tú eres el dueño, déjeme meterme en algo legal por un segundo. Por eso tiene el abogado. ¿Okay? Yo y Mauricio, que vivimos en los Estados Unidos, que somos americanos, cuando compramos nuestra casa principal, siempre lo compramos en nuestro nombre personal. Y comprándolo en nuestro nombre personal, podemos deducir de nuestros ingresos anuales los intereses de la hipoteca, los impuestos que pagamos sobre el terreno, algunos mejoramientos a la propiedad. Pero las segundas propiedades que compramos, nuestra inversión, nunca lo compramos en nuestro nombre personal, siempre lo compramos en forma de una compañía. Entonces, cuando representamos colombianos o personas de otros países y quieren invertir en los Estados Unidos, jamás sugerimos que lo compren en su nombre personal. Porque si lo compran en su nombre personal, el extranjero no puede deducir de sus ingresos los gastos de manejar ese inmueble, los intereses sobre la hipoteca, los impuestos sobre el terreno. Entonces, siempre sugerimos que usamos una estructura corporativa, sea un Limited Partnership, un LP, un Limited Liability Company, un LLC, y haciéndolo de esa forma, la compañía reconoce sus ingresos y también la compañía va a reconocer todos los egresos, lo cual incluye intereses, impuestos, el viaje de Colombia a USA para ver su inversión, el carro alquilado, el hotel donde se quedan, porque la razón del viaje de Colombia a USA es para ver su inversión y pueden ir deduciendo de sus ingresos brutos, de lo que genera ese inmueble, todos esos gastos. Y para llegar a su ingreso neto, sobre la cual pagan sus impuestos. Entonces, mucha gente que compran en su nombre personal pierden sus pérdidas. Lo que queremos estar haciendo es acumulando nuestros gastos
para minimizar el ingreso neto. Yo no sé qué, Mauricio, tal vez si tú sabes, si alguien invirtiendo en Colombia pueden captar todos esos gastos también para llegar a un ingreso neto o más paguen como un impuesto bruto, no sé. Tengo entendido que se pueden llevar, lo que he visto otros clientes que hacen es se llevan la declaración de renta de la empresa americana que da pérdidas y la llevan al sistema colombiano. Sí, Sí. bueno. Es posible, sí. Andrés, una pregunta. En este caso, se trata de lo siguiente, que lo ha escrito por aquí uno de nuestros, en este caso, audiencias, las personas que están en la audiencia, porque hablo de audiencia porque no sé si será, digamos, oyente o televidente o qué es esto, porque tenemos imagen y tenemos voz, o sea, estamos en directo. ¿Es común que algún colombiano quiera hacer inversión en los Estados Unidos de contado? ¿Y se puede con ustedes? Sí es común, pero es común por una razón, porque el colombiano no tiene el conocimiento de que hay bancos americanos que le pueden prestar. Después de que se reúne con nosotros y nosotros le explicamos el proceso, que es básicamente con 5 documentos, que es muy sencillo, se da cuenta que es muy fácil obtener un préstamo, aún más fácil que obtener un préstamo aquí en Colombia. Entonces, ahí es donde el inversionista, a través de las alianzas que nosotros tenemos de gente que vende finca raíz, nosotros le hablamos con él y le decimos lo fácil que es obtener dinero al 3%, al 3,5%, eso es donde se ha visto. Y entonces prefiere, en lugar de comprar una de contado, de pronto se compra 2, apalancándose con los bancos americanos. Claro, y dejando posiblemente su platica aquí en Colombia ganando a un interés mucho más alto, claro. Claro, Edmer, pero porque yo te digo a ti que tú por $100,000 que estés pidiendo prestado vas a pagar $500. Eso es muy barato. Por 350 millones vas a pagar 1.600.000. Eso es muy barato. Claro. No, es increíble las tasas de interés en los Estados Unidos tan baratos, incluso también en Europa. En Colombia es desafortunadamente una situación compleja y esto. Mauricio, me han hecho esta pregunta por aquí, Fabián Velasco, y me dice que si las inversiones se pueden hacer con ustedes solamente en el estado de la Florida. Me da la impresión de que como se pueden hacer en varias de las ciudades donde ustedes tienen sede o donde el grupo tiene sede, ¿es correcto? Tenemos licencia para hacer créditos hipotecarios en Texas, en cualquier ciudad de Texas, en Colorado, en Nueva York y en la Florida. Sí, es decir que en cualquiera de esas ciudades se puede hacer lo mismo que hemos venido hablando desde un comienzo a través de esta conversación, ¿cierto? Todo. Correcto. Nosotros estamos particularmente, la compañía está ubicada en Miami, en la ciudad de Aventura. Estamos, digamos, acá, pero podemos prestar en cualquiera de estas ciudades, de estos estados. Silvia, ¿qué pasa en caso de que la compra se quiera hacer por parte de un grupo familiar? ¿Eso es posible o tendría que haber un representante que digamos que ponga la cara, que firme y todo esto? ¿O se puede hacer a través de grupo familiar, 3, 4 personas? Claro, como decía Andrew, digamos lo aconsejable es que constituyan una sociedad. Dentro de esta empresa o sociedad está el grupo familiar. Lo importante que hay que saber y entender es que el banco le presta es a una persona que esté dentro de esa sociedad, 1 o 2 o 3 personas que muestren su historial financiero, muestren sus digamos que sus cartas y todos estos documentos que puedan ser los garantes del préstamo, pero el título sí quedaría a nombre de la sociedad y dentro de la sociedad estaría. Claro. Andrew, en el caso de que un colombiano tenga un socio americano, ¿pueden hacer inversiones conjuntas? En este caso, o lo que ustedes trabajan es simplemente aspectos relacionados con un solo inversionista y en este caso colombiano. Lo primero y más importante, el colombiano no necesita un socio americano para hacer inversiones aquí. Tal vez en otro país requieren un socio local. Aquí en los Estados Unidos no. Los colombianos pueden ser 100% dueños de la compañía que va a adquirir X negocio o X activo.
para contestar su pregunta, si el colombiano puede ser socio con un americano, por supuesto. El americano va a querer usar una estructura. El americano tiene más acceso a más diferentes estructuras corporativas para minimizar impuestos, pero cuando el americano incluye un extranjero, un colombiano como socio, siempre tenemos que mirar a las estructuras corporativas, sea LLC, Limited Liability Company, o LP, Limited Partnership, para que haya esa ventaja de desimpuestos, que no hay doble impuesto, no hay impuesto a nivel corporativo, que la compañía, otra vez, disculpa que lo repito, reconoce ingresos e egresos, tiene su ganancia y la compañía paga 0 en impuestos. La ganancia pasa a los socios o a los dueños en sus propios porcentajes. Entonces, eso es posible cuando un colombiano sea 100% dueño o cuando tiene socio americano. En el socio americano se daría más para inversiones de tipo comercial, ¿cierto? Bienes locales de tipo comercial, seguramente, o empresarial, mejor dicho. Yo diría que en la mayoría de las transacciones no es necesario tener un socio americano. Ejemplos cuando un socio americano tal vez es necesario. Por ejemplo, alguien quiere comprar una franquicia y la franquicia tiene que calificar a alguien para ser la cara de la franquicia. De vez en cuando la franquicia requiere a alguien que vive permanentemente en los Estados Unidos para otorgar el derecho de comprar X franquicia. Pero aparte de ese ejemplo de franquicias, no hay mucho tipo de inversiones que requiere un socio americano. Entonces, las opciones para el colombiano, sea comprando inmuebles, activos, negocios, son totalmente abiertos. No hay limitaciones, no necesitan socio americano. Claro. Mauricio, una inquietud también tiene que ver con cuál es el tipo de valorización, perdón, de rentabilidad más común que puede tener la inversión colombiana de un colombiano en los Estados Unidos o de un ciudadano colombiano. Digamos, en este caso nos estamos refiriendo solamente, digamos, a la posibilidad de valorización de su bien, de los ingresos que obtiene por el arrendamiento o la renta de ese inmueble, si se trata de una oficina o de un apartamento. ¿Cuál es ese atractivo que tiene invertir precisamente en los Estados Unidos? Nosotros hicimos un ejercicio con un economista, nos hizo lo que es valorización en dólares, Sí. Conservadoramente un 4% anual de la propiedad, la renta, los egresos teniendo hipoteca, comparaba una propiedad en Colombia, comparar una propiedad en Miami más o menos de $300,000, parecido a algo en Colombia, y el ejercicio al final de los 12 años en Estados Unidos, invirtiendo, digamos, con su moneda colombiana, después convirtiéndolo al peso, hay una valorización del 132%. Esto lo hizo un economista. Si deja la inversión en Colombia, la valorización prácticamente es del 23%, una contra otra. Entonces, inversión en dólares, obviamente, siempre es bueno, siendo conservador. Nosotros hablamos de una valorización de un 4, un 5%, que es algo conservador, que es algo lo que pasa aquí. Entonces, es un ejercicio muy interesante que abre los ojos y dice, si hubiera tenido una propiedad hace 10 años, ¿cómo estaríamos hoy? Sobre todo en una pandemia. Entonces siempre digo, la oportunidad no es que la propiedad esté en bajas o se consiga una propiedad, la oportunidad está todos los días. El dólar es una moneda fuerte, en estos días ha bajado, pero nadie dice que este dólar no pueda estar en 5,000 dentro de 3 años. Así es, sí. Es decir, habría valorizar, digamos, una rentabilidad también por el tema de la tasa de cambio que Correcto. favorecería la inversión en dólares. Una cosa que la gente teme en muchas oportunidades es que cuando hay esas crisis de tipo del sector de la construcción inmobiliarias en los Estados Unidos, pues los procesos allá son rapidísimos para que el banco se quede con la vivienda. Eso... cómo opera, cuáles son los riesgos, cómo manejar ese riesgo por parte del inversionista colombiano. Bueno, estando acá tiene la posibilidad de que si la crisis
lo afecta ya, pues seguramente, digamos, impacta su bien allá, pues porque se le baja de precio, pero él está aquí en Colombia con la posibilidad de mantener esos pagos y no perder el bien que ha comprado, ¿cierto? Sí, eso es una excelente pregunta. Si comparamos 2008 con lo que pasó ahora, creo que todos los países aprenden de todos los problemas o todas las crisis. 2008 pasó eso. Aquí en Estados Unidos se aprendió a construir, se aprendió a prestar, entre comillas, como se presta en Colombia. Entonces, si tú vas a comprar en un edificio que está en preconstrucción, eh, obviamente tienen que llegar a punto de equilibrio. El banco que hace el crédito hipotecario al constructor es en un porcentaje bajo. Quiere decir que es un edificio prácticamente va a ser hecho. Eso es un ejemplo. Y dos, hoy estamos en una economía sana financieramente. Aunque esto, digamos, es un problema mundial de salud, digámoslo, los bancos, el gobierno americano no ha entrado a ayudar a los bancos, cosa que en el 2008 pasó. En el 2008, el gobierno americano solo ayudó a los bancos, a la industria automotriz y a la industria de aviación. En este momento, el gobierno americano está ayudando a todos nosotros, menos a los bancos. ¿Por qué no está ayudando a los bancos? Porque los bancos están líquidos. Los bancos aprendieron a prestar. Entonces, están sabiendo hacer lo que dejaron de hacer en el 2008, no volvieron a cometer ese error y hoy de verdad quieren tener a un cliente que no es un especulador, que va a entrar con un poquito más de cuota inicial, que es sofisticadamente para invertir, sea doméstico o sea internacional. Entonces es algo Claro. bien importante que si bien una crisis, digámoslo, en la parte residencial, los economistas, hay fondos, por ejemplo, salió un artículo hay un fondo muy importante aquí que se llama Starwood Capital, que es un fondo como Blackstone, que dice la parte residencial va a ser lo menos afectado en esta crisis. ¿Por qué? Claro. Por ese tipo de cosas. La gente compró mucho en el contado o no se apalancó hasta lo máximo que solíamos hacer en el 2008. Claro. Bueno, nos quedan unos poquitos minuticos. Por favor, me ayudan con un siguiente mensaje. Y vamos a empezar por Andrés y luego Silvia. Y es, ¿cuál es, si yo voy a la oficina o tengo un interés, o mejor, va usted a dictar una charla en cualquier ciudad de Colombia, cuál es el mensaje concreto, Andrés, que usted le dejaría a esas personas con el objetivo de que se animen precisamente a hacer inversiones en los Estados Unidos? Lo más resumido posible, que nos quedan poquitos minutos. Muchas gracias. No, el mensaje concreto es que obtener dinero prestado en Estados Unidos es muy fácil, es muy sencillo. Simplemente con 5 documentos lo podemos preaprobar y a tasas desde el 3,5-4%. Ese es el mensaje. Sí, Silvia, ¿cómo convence a un colombiano que esté, digamos, con cierto nivel de ánimo, pero que necesita un nuevo impulso para llevarlo a tomar la decisión? ¿Qué decirle? Está mute. Ok, Mauricio, ¿cómo lo vemos? Ahí, ¿cómo hacemos? Que ¿Cuál hoy es no este hay mensaje? excusa. Hoy no hay excusa, Elmer, para invertir en los Estados Unidos. Hoy no se necesita tener visa, hoy no se necesita poder viajar, hoy no hay excusa, hoy todo se hace remoto. Hemos aprendido digamos, de esta virus que ha pasado mundialmente, tanto tú como Portafolio, El Tiempo, hemos aprendido a trabajar remotos y el mensaje al final es asesorarse de los expertos. Asesorarse Claro. del que sabe lo que está pasando, del que sabe qué pasa en Colombia y cómo traemos al colombiano al sistema americano. Nosotros no estamos llamando al sistema americano a Colombia, trayendo al colombiano al sistema americano que es para todos. El sistema americano no es para el americano. Eso es lo bonito de este país. El sistema americano es para todo el mundo. Claro. Andrew, asesorarse jurídicamente es uno de los temas prioritarios en este aspecto. Digamos, ¿qué mensaje les envía usted a estas personas que están intentando invertir en los Estados Unidos, pero que saben que hay unos pasos de tipo de jurídicos y legales que hay que cumplir? ¿Cuál es ese mensaje que usted les llevaría? Primero, y lo digo muy gentilmente, el colombiano o persona de cualquier otro país, la persona sofisticada, no debe asumir que los pasos y las leyes son similares en los Estados Unidos. Son bastante diferentes. El sistema legal de Colombia es bastante diferente de los Estados Unidos.
Diciendo eso, para mí como abogado americano, los procesos ya cuando uno lo entiende son bastante sencillos y razonables. Lo que es los pasos para sacar una visa sencilla, lo que es el requisito para formar una compañía. Yo sé que en otros países tiene que ir a un registro y hacer varios pasos y el notario para formar una compañía en los Estados Unidos. Y tiene que visitar los Estados Unidos, llamar a su abogado, decir cómo se llama la compañía, quién va a ser los socios y la dirección inicial, lo cual puede ser la misma dirección de su abogado, y ya tiene una compañía y pueden ya finalizar la compra y la financiación de un inmueble con la compañía de Mauricio Andrés y de Silvia. Lo que es protección de patrimonio, muchas personas no piensan en eso, lo cual es sumamente importante para protegerse del litigio, en pues de sucesión. Pero otra vez, algo tan importante como la protección de patrimonio no es un paso complicado, es sencillo, solamente tienen que hablar con su profesional americano para ver las diferentes opciones, lo cual hay muchas opciones. Listo. Silvia, que ríe de último, ríe mejor. Entonces ahora tratemos de convencer en 30 segundos a un colombiano de que haga una inversión en los Estados Unidos. Bueno, pues queremos decirle que es un proceso muy sencillo, que hay muchas opciones, que este es el momento para buscar inversiones afuera, para poner el dinero en finca raíz, que da muy buenas oportunidades, y nosotros desde Colombia los guiamos en ese proceso. Es muy sencillo, es muy bueno, no, como dice Mauricio, no hay excusas para hacerlo, y pues los invitamos a todos a contactarnos. Hemos dejado en el chat nuestros nombres, teléfonos, emails, para que internamente pues les podamos solucionar todas las dudas que de pronto no pudimos pues por el tiempo de este webinar. Perfecto. Pues muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros, y especialmente a todas las personas que se han conectado a través del canal YouTube de El Tiempo para escuchar precisamente todos los planteamientos respecto a las posibilidades que los colombianos tenemos de invertir, hacer una inversión en los Estados Unidos, una inversión muy rentable, muy apoyada incluso por el propio gobierno de los Estados Unidos. Hemos aprendido varias cosas, por ejemplo, que no se necesita, no es necesario totalmente una visa, pero lógicamente si la tenemos, pues es mucho mejor, que los préstamos son ágiles, que el mecanismo de precisamente de hacer inversiones es también muy rápido, y que existen oportunidades muy importantes en los Estados Unidos para ello. Muchas gracias a todos ustedes, a Mauricio, a Andrew, a Andrés y a Silvia por las respuestas, y esperamos que quien tenga más dudas, le hayan quedado dudas sobre el tema o muy particulares, pues que los contacten a ustedes. Nos volvemos a ver en una próxima oportunidad. Muchas gracias. 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 Muchas gracias a ti. Gracias.